Bienvenido a esta práctica de laboratorio de criptografía y blockchain. Mi nombre es Chema Pérez y en este vídeo desarrollaremos una práctica en la que a partir de un contenido binario generaremos un texto en base 64 desde una terminal de GNU Linux. Pues si estás listo, empezamos. Bien, pues para llevar a cabo este ejercicio voy a utilizar una máquina virtual en Debian 10, virtualizada en VirtualBox. Y bueno, como veis, yo ya estoy logueado en el sistema. Y lo primero que voy a hacer es abrir un navegador para descargar de internet una fotografía, una imagen. Esa imagen será la que posteriormente vamos a codificar en base 64. Bien, yo más o menos tengo ahora una idea de lo que voy a descargar, el tipo de imagen que quiero. Lo descargamos en el escritorio. Vale, ya lo tenemos listo. Cerramos el navegador. Aquí tenemos la imagen. Bien, voy a cambiarle el nombre. Listo, ahí la tengo. Bien, pues vamos a acceder ahora a una terminal. Vamos a situarnos en el escritorio. Si hacemos un ls, vemos que ahí tenemos la fotografía con el nombre de Mr. Robot en formato JPG. Bien, desde cualquier distribución de Linux disponemos del comando base 64, que es el que me va a permitir codificar y posteriormente decodificar el archivo JPG, la imagen que acabamos de descargar. Si ejecutamos la instrucción base 64 seguida del nombre de la imagen que acabamos de descargar, a ver, un segundo, me faltó la extensión. Bien, ahí lo tenemos. Fijaros que como resultado, la instrucción me genera una cadena de texto enorme. Bien, pues esto es el resultado de la codificación de la imagen que hemos descargado a base 64. Bien, el algoritmo base 64 genera, sin importar el tipo de archivo o el tipo de contenido que le estoy pasando, genera caracteres alfanuméricos, entre los que incluye letras, las letras mayúsculas y minúsculas, números y determinados símbolos como la suma y la barra invertida. Bien, pues visto esto, vamos ahora a redireccionar el texto generado por el algoritmo base 64 a un archivo de texto. Bien, borramos lo que tenemos en pantalla. Para hacer esta operación ejecutamos la siguiente instrucción. Base 64, el nombre del archivo que queremos codificar, y el resultado de esa codificación la vamos a guardar en un archivo que vamos a llamar Mr. Robot en formato TXT. Bien, en principio parece que no ha ocurrido nada, pero si hacemos un ls, observamos que se ha generado un archivo de texto. Si vamos al escritorio y, bueno, primero desde la terminal vamos a ver el contenido de este archivo de texto que se acaba de generar. Y observamos ahí
que tenemos el resultado de la codificación. Tenemos la imagen codificada, generada en base 64. Bien. Ahora, si abro este archivo desde el escritorio, porque lo tenemos ahí en el escritorio, ¿listo? Aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo como un archivo de texto normal. Bien, aquí lo tenemos. Esto tal cual lo puedo enviar por correo electrónico, por HTML, por WhatsApp o por cualquier otro mecanismo. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de todo esto? Pues para explicarlo, para explicar el objetivo de esta práctica, vamos a poner un ejemplo. Si yo envío un documento PDF o una fotografía a través de correo electrónico, normalmente lo que se hace es enviarlo como archivo adjunto. Pues ese documento PDF o fotografía no viajan de origen a destino dentro del mensaje en su formato original, sino que viajan codificados en base 64. Cuando el contenido es enviado, este contenido es transformado de binario a base 64. Y cuando el destinatario recibe el mensaje, el contenido, antes de ser presentado, se produce la operación inversa. El contenido se transforma de base 64 a binario de tal manera que cuando el destinatario abre el archivo adjunto, pues ahí tiene, digamos, la imagen reconstruida. Y esto también lo realizan otros sistemas de mensajería, como por ejemplo WhatsApp, porque es complicado para ellos tener que guardar, digamos, todos los distintos tipos de objetos en su formato original, es decir, en PDF o en JPG. Así que muchos de estos sistemas de mensajería lo que hacen es convertir este contenido en base 64 y lo tienen en los servidores hasta que lo entregan. Bien, ¿y qué quiero decir con todo esto? La finalidad de esta práctica es entender que el algoritmo base 64 genera un sistema de codificación que me permite pasar archivos binarios o criptogramas a un sistema que sea transportable. Y ese es el objetivo principal de base 64. El objetivo principal es que fue diseñado para hacer transportabilidad de contenidos binarios. Bueno, ahora, ya para finalizar, vamos a hacer la operación inversa. A partir del texto que tenemos en base 64, vamos a volver a generar, digamos, la fotografía. Vamos a hacer la decodificación. ¿De acuerdo? Bien. Pues ahora el destinatario, cuando recibe esta información tal como la podemos ver aquí en este archivo de texto que hemos generado, pues para poder extraer el contenido y convertirlo otra vez en binario, lo que se hará es utilizar el comando base 64 con la opción -d, la opción -d de decodificar. ¿Vale? De esta manera me va a transformar el contenido del archivo en base 64 a binario y vamos a obtener la imagen reconstruida. Bien, para ello nos vamos a la terminal de nuevo. Bueno, creo que no hacía falta abrir otra terminal. Aquí tenía una terminal abierta. Bien, simplemente borramos el contenido. Bien, vemos que en el escritorio pues tenemos la imagen JPG y el archivo de texto con
con la codificación en base 64 que hemos generado anteriormente. Bien, pues ahora para hacer la operación contraria utilizamos el comando base 64 con la opción -d y vamos a hacer una redirección. Vamos a redireccionar la decodificación del archivo de texto a un archivo JPG que lo vamos a llamar nuevo Mr. Robot. Bien, vamos a ejecutar la instrucción y en principio parece que no ha pasado nada. Si hacemos un ls, fijaros que ahí se nos ha generado otro archivo JPG. Si nos vamos al escritorio, fijaros, aquí tenemos el archivo JPG que se ha generado y lo abrimos. ¿Ves? Ahí tenemos la imagen reconstruida a partir del código base 64 generado. Ya hemos hecho la decodificación del archivo. Y aquí finaliza nuestra práctica de codificación con DBase 64. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Saludos.